Todo esto les ocurría a las niñas y mujeres rusas, lo que eran los harenes en la época de Genghis Khan. ¡Saludos! Hoy vamos a hablar sobre el periodo de la invasión de los mongoles tártaros en Rusia. Y al mismo tiempo vamos a examinar las características de los harenes Genghis Khan, donde consiguió representantes femeninas del sexo femenino. Es cierto que el enemigo apreciaba mucho la belleza de las niñas y las mujeres rusas, e incluso prestó atención a la forma de sus caderas. Genghis Khan tenía solo 4 esposas oficiales, mientras que el número de concubinas era de hasta 7000. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué faltas podían ser castigadas las muchachas y con bastante severidad? ¿Y por qué muchas concubinas después de cierto tiempo no querían volver a su tierra natal? Asegúrese de ver el vídeo hasta el final para no perderse todos los puntos clave. Incursiones constantes en territorios rusos. Muchos de ustedes, por supuesto, son conscientes de la amenaza que supusieron para Rusia los tártaros mongoles. El enemigo durante varios siglos hizo incursiones constantes en los territorios rusos y después de capturar las tierras, grabado todos los habitantes. Los mongoles tártaros aplastaban todo a su paso y también devastaban ciudades y pueblos enteros. Sin embargo, el enemigo no exterminó a todos en fila. Así, durante el reinado de Genghis Khan, conquistadores mongoles tártaros tomaron regularmente lejos de los territorios capturados de las niñas y mujeres comunes. Esto se debe al hecho de que los nómadas en ese momento formaron un matriarcado. Además de todo, directamente Genghis Khan poseía los harenes enteros en los que se mantuvieron concubinas. Y si tenemos en cuenta el hecho de que los conquistadores mongoles valoraban la belleza femenina, queda claro por qué se llevaban niñas y mujeres a territorios extranjeros. Sí, los mongoles tártaros prestaban atención a la apariencia caucasoide, la esbeltez e incluso la forma de las caderas. Pero el valor más importante no está en esto. Cuando el enemigo se llevaba a niñas y mujeres tras asaltar un territorio extranjero, era una especie de estatus. Los mongoles tártaros demostraban el poder de su ejército y dejaban claro que eran capaces de mucho. Además de todo lo anterior, los representantes del sexo débil en los años siguientes eran adecuados para la reproducción de la población y el mantenimiento de la capacidad de lucha de las estructuras enemigas. Porque los mongoles tártaros perdían a sus guerreros en la lucha con el pueblo ruso. Es muy natural que no todas las niñas o mujeres querían llegar al enemigo, y ciertamente en un harén. Por lo tanto, en el proceso de incursiones enemigas, todo el mundo trató de ocultar de forma segura y esperar a la próxima batalla. Pero a veces, por desesperación, los pobres abandonaban sus vidas voluntariamente. Para ello, se ahogaban en masas de agua o saltaban desde una gran altura. Así fue como nuestros antepasados evitaron la vergüenza y el destino que les esperaba. Por las malas. Como ya puedes adivinar, las niñas y mujeres capturadas recorrían una distancia determinada para llegar a las fronteras del Imperio Mongol. Y este es un viaje muy duro y agotador, sobre todo si tenemos en cuenta cómo fueron tratadas nuestras antepasadas por los propios enemigos. Pero aquí es necesario hacer un apunte importante. Como ya hemos mencionado anteriormente, los mongoles tártaros trataban honorablemente a los eslavos. Es cierto que a las muchachas hermosas, pero si el aspecto de las representantes femeninas no era para nada ideal, se las equiparaba a los esclavos. Pero las chicas guapas eran incluidas inmediatamente en la categoría de futuras concubinas. Para que lo entiendas, las concubinas eran mejor tratadas y gozaban de muchos privilegios. Pero sobre esto, un poco más tarde. Por desgracia, los esclavos en territorio mongol estaban privados de toda libertad y dignidad humana. Incluso durante la procesión, podían sufrir fácilmente lesiones físicas al caerse por la extrema fatiga. Mientras tanto, las concubinas fueron traídas a Genghis Khan en carros especiales. Esto se hacía solo para no dañar el aspecto y la belleza de las mujeres. Entre los mongoles tártaros también estaba muy extendida la práctica de la distribución de sacrificios para satisfacer las necesidades de los guerreros. Esto era especialmente cierto para los enemigos heridos. Cuando a un hombre le quedaba poco tiempo de vida, era un gran honor para él disfrutar de los encantos de una mujer. Y las muchachas también podían ser abandonadas fácilmente en medio de desiertos, llanuras y territorios vacíos. ¡Ay! Pero una víctima así ya no era necesaria para nadie, así que las posibilidades de supervivencia para ella tendían a cero. La disposición del harén de Genghis Khan. Bueno,
Aquí hemos llegado a la más importante e interesante. Vamos a ordenar finalmente las características clave del harén mongol y, paralelamente, aprenderemos cómo eran las condiciones de vida de las concubinas de Genghis Khan. Lo primero a lo que hay que prestar atención es al gran número de niñas y mujeres que había en los harenes. Y aquí llegaron no solo rusas, sino también damas de otras nacionalidades. Así es como Genghis Khan se enriqueció a costa de otras personas. Por cierto, para comparar, el Khan mongol tenía solo 4 esposas oficiales, mientras que el número total de concubinas alcanzó la marca de 7.000 personas. Eunucos y guardias servían en cada harén. Ellos, por la naturaleza de su trabajo, protegían a las concubinas de los forasteros y las protegían de posibles amenazas externas. Si de pronto se pregunta por qué tales deberes no recaían sobre el propio gobernante, la respuesta es muy sencilla: es físicamente imposible. Basta con imaginar la situación cuando los harenes se reponen una y otra vez con más y más concubinas nuevas. Genghis Khan ciertamente no podía hacer un seguimiento de todas ellas. Es por eso que contrató a los funcionarios adecuados. Y sí, los eunucos y guardias mongoles no tenían el menor derecho a entrar en contacto con concubinas. Además, todo tipo de relaciones amorosas de niñas y mujeres estaban prohibidas. Esto se explica por el hecho de que solo Genghis Khan podía estar a solas con sus concubinas y nadie más. De lo contrario, los culpables podían pagarlo con su propia vida. Incluso hay un caso en el que una de las muchachas fue envuelta con cuerdas por desobediencia, metida en un saco, y en un momento este objeto estaba en el río. Así que en los harenes se seguían todas las normas y recomendaciones que venían de arriba. ¿Sabías que durante el reinado de Genghis Khan se mejoró el sistema de alcantarillado de la ciudad y se dotó a los palacios de todas las comodidades? Las concubinas prestaban atención a tales innovaciones cuando se encontraban en territorio del Imperio Mongol. ¿Qué decir? Incluso los contemporáneos se asombran de lo avanzados que estaban los mongoles tártaros en términos de tecnología. Hay que admitir que el nivel de vida en Europa occidental era inferior al de Mongolia. Junto a las concubinas, en el territorio del Imperio Mongol vivían también esclavos. Ya hemos hablado de ello anteriormente, pero es más correcto decir que existían. A diferencia de las concubinas, estas niñas y mujeres estaban en constante confinamiento. Naturalmente, se encontraban en lo más bajo de la jerarquía mongol-tártara. Basta dar un ejemplo de la misma comida. A las esclavas se les daba a menudo carne que no comen los perros. Así que si nuestros antepasados no podían escapar de su destino tras la siguiente invasión del enemigo, la mejor opción era un harén. Enormes privilegios. Es lógico suponer que, puesto que los harenes trataban honorablemente a nuestros antepasados, había privilegios especiales para ellos. Sí, realmente los había. Durante muchos años de vida en los harenes, a las niñas y a las mujeres se les enseñaban muchas cosas. Las representantes del sexo femenino aprendían a leer y escribir, poesía, dibujo, canto, baile. Al final, aprendían a montar a caballo y tiro con arco a la perfección. Puede decirse que era en los harenes donde tenía lugar el pleno autodesarrollo y la formación de la personalidad. No es de extrañar que al cabo de cierto tiempo muchos no quisieran regresar a su tierra natal. Se estaban acostumbrando a la cultura y costumbres mongolas, pero algunas niñas Genghis Khan podía otorgar a otros gobernantes como muestra de especial gratitud.